Tal como les va, empecemos con un nuevo cuento, El Dios Piedra. Me llamo Luis, soy un tipo común, de mediana estatura y complexión delgada, con cabello castaño oscuro y ligeramente rizado. Alguien que no se mete en problemas con nadie, salvo que ataquen a mi Dios. Entonces paso de ser una oveja a un pastor. Todo esto comenzó hace muchos años, antes de que mi primo Mario se convirtiera en un hombre de rostro serio y lleno de seguidores como es hoy. Estoy seguro de que el cambio comenzó cuando éramos niños, inocentes, asustados y muy creyentes. Rezábamos todos los días a las 3 de la tarde por la salud de nuestra abuela, convencidos de que nuestra oración era escuchada atentamente por Dios y que Él sanaría a nuestra nona. Aún no habíamos hecho la primera comunión. Pero como suele ocurrir, Dios tenía otros planes. Nuestra abuela, que estaba en coma, murió. Terminó de apagarse y con ella nuestra fe, por llamarlo de alguna manera. Sin la nona de por medio, nuestras familias se distanciaron y empecé a ver a Mario cada vez menos. Por obligación de mis padres hice la primera comunión y al recibir al Señor y escuchar con más atención el Evangelio, comencé a perdonar a Dios por la muerte de mi abuela. Acepté que sus planes eran misteriosos y confusos, pero entendí que la vida es efímera, que nadie vive 200 años. Unos años después hice la confirmación. Invitamos a toda la familia, incluyendo a Mario, pero lo sentí distante y frío. Estaba todo el tiempo callado, con las manos en los bolsillos. En uno de ellos debía tener un objeto que sobresalía de su pantalón. En la adolescencia dejé de asistir a misa todos los domingos y solo iba de vez en cuando había algo que pedir o agradecer, o cerca de Pascua o de Navidad. A mi primo lo veía poco o nada, pero lo seguía en las redes. Iba al gimnasio con frecuencia y en todas sus fotos alardeaba de su musculatura. Su mirada seguía perdida y su rostro serio. Parecía desprovisto de alma. En un intercambio de mensajes salió el tema religioso, pero ya Mario no creía en Dios, no en el Dios de Abraham y Moisés. Tenía otra cosa en mente. Con la evolución de las redes sociales de los usuarios, no solo se podían subir fotos, sino también videos con efectos e imágenes. Las cuentas de Mario tenían miles de seguidores y en muchas de ellas aparecían imágenes o comentarios de piedras. Nunca le presté mucha atención hasta que un amigo me mostró un video de mi primo. Mario estaba rapado, afeitado al ras, y sus ojos celestes en su rostro bronceado resaltaban aún más. Su voz grave y pausada resonaba: seamos como la piedra, dura, consistente, fuerte, sin maquillajes, sin engaños. Seamos como el Dios Piedra. ¿Dios qué? ¿Dios Piedra? ¿Qué es esta locura? Vi más videos. En uno de ellos contaba que cuando era niño sus compañeros los molestaban. Agarró una piedra grande del suelo que ocupaba casi toda su mano desplegada y aferrada a ella empezó a golpear a sus agresores. Nunca más lo molestaron y nunca volvió a salir sin una piedra con él. En otro video predicaba que hay que ser como el Dios Piedra, frío, duro y no preocuparse por nadie más. Si quieres algo, tómalo. La naturaleza no pide permiso ni se arrepiente por lo que hace. Sus charlas se daban a la orilla del lago, frente a un altar hecho con piedras enormes. Los videos mostraban ritos de iniciación en la adoración al Dios Piedra, que estaba en todas partes, que no se esconde, que no pide permiso y siempre está disponible para construir o para matar. Busqué en internet y su nombre estaba asociado con la palabra secta. Las notas hablaban de situaciones que rozaban el abuso sexual, castigo mediante lapidaciones y lavado de dinero. ¿Dónde había quedado mi primo, el que me tomaba de la mano mientras rezábamos el rosario? Lo llamé, pero no me atendió. Así que decidí ir a su casa, donde vivían sus padres. Ellos me dijeron que hacía un año que se había mudado a un exclusivo y costoso country en las afueras de la ciudad. Ni ellos tenían permitido el ingreso. Fui hasta allí y tampoco me dejaron entrar. Volví a mi auto y le escribí una nota, pidiendo que se la hicieran llegar. En la nota incluí frases que me conmovieron y que escuché en diversas homilías, como las personas creen que Dios no responde a sus oraciones, porque no entienden que Dios a veces responde de manera diferente a lo que ellos esperan o solicitan. Dios hizo el universo y escucha nuestras oraciones, pero a veces parece que no las contesta, porque tal vez no lo haga de la manera o en el momento que queremos.
y le agregué una que era de mi invención. Dios no nos prometió hacer todo lo que le pidamos, sino darnos consuelo y un lugar en su reino. Si hay algo que temer es a los hombres que crean a su propio Dios, es decir, sus propias reglas. Ellos no deben rendir cuentas a nadie y jamás están confundidos. Semanas después recibí una nota que decía: es demasiado tarde. No había mucho más que decir. El personaje se lo había tragado. Sus seguidores se habían vuelto más extremos. Secuestros y lapidaciones a quienes se oponían a sus creencias. Sexo desenfrenado sin culpa. Crearon un Dios que castiga con dureza a los que no creen en Él y que es laxo en lo que respecta a placeres y sacrificios. Un Dios de derechos y no de obligaciones. La opinión pública y la iglesia condenaban al Dios piedra, pero sus seguidores crecían como la maleza, sin pausa. Mi primo tenía su propio pueblo. Había comprado todas las casas del country y allí vivían únicamente los fieles creyentes. La seguridad tenía prohibido el uso de armas. Solo contaban con resorteras y piedras. No había más alambrado, sino una fortificación como los muros de los castillos. Me sentía muy culpable. Una parte de mí pensaba que yo había influenciado en su decisión y que debía haber hecho mucho más. Así que decidí detener esta locura. Y la única forma era desafiar a su Dios. Tuve diversas reuniones con mis amigos católicos y decidimos que una prueba de fe entre su Dios y el mío detendría esta locura insana. No era Moisés, ni tenía un bastón, ni hablaba con los ángeles. Lo único que tenía era mi fe en Dios y mi inteligencia. Si había que terminar con esta locura mediante una mentira, Dios entendería. Vieron que mi rostro estaba marcado por las preocupaciones y el estrés, mostrando una ligera encorvatura que delataba el peso de mis dudas existenciales. Yo, que era una persona introspectiva y reservada, les pedía por favor que me ayudaran, y ellos no dudaron en hacerlo. La idea era simple: pedir una prueba de fe, ya sea una canción, fuegos artificiales o lo que él elija. Solo tenía que decirle a la multitud que me acompañaba que se preparen para el evento. En las 4 direcciones iban a saltar animales, escucharse música estridente o fuegos artificiales, lo que mi primo decida. Yo, con mi celular encendido, podría transmitirle a los demás fieles para que me ayuden. Lo que siguió fue una locura. Me dejaron entrar y a gritos desafié a su Dios. Me apedrearon durante minutos hasta que llegó él y delante de sus seguidores lo reté, siempre con el celular encendido. Vi miedo en sus ojos, pero luego aceptó. Pidió 20 minutos para invocar la fuerza de sus piedras y eligió los fuegos artificiales. Algo susurró al oído de sus guardias y estos se fumaron. A la hora señalada terminó sus plegarias y unos pocos estallidos se escucharon a lo lejos. Probablemente habían descubierto mi treta y mis colegas huyeron, mientras que sus guardias encendieron lo poco que habían logrado capturar. Entonces me tocó a mí enfrentar una muerte inminente. Me ataron a un árbol en el centro del country y se preparaban para lapidar. Mi primo comentó que el dios piedra había respondido sutilmente porque yo no merecía mayor esfuerzo de su parte. Y ahora, si no llegaban los fuegos artificiales de mi parte, el destino era una muerte segura. Él iba a lanzar la primera piedra, tal vez como cortesía para dejarme inconsciente y evitarme el sufrimiento ante cada golpe. Tomó una piedra del tamaño de una pelota de fútbol, que debía levantar con ambas manos. La piedra iba a reventar mi cuero cabelludo y dejarme inconsciente con un severo traumatismo. Pero de repente fuegos artificiales estallaron en todas direcciones. El ruido era ensordecedor. Todos se arrodillaron y los guardias junto a mi primo huyeron. Lo que pasó fue inexplicable. Algunos dicen que fue el estallido accidental de una fábrica de cohetes cercana al country y en el momento justo. Yo creo que Dios prendió la mecha. Bueno, ahí termina el cuento de hoy. ¿Qué podemos decir? Cuando los hombres fabrican sus propios dioses,
dejan de rendir cuentas a algo más grande que ellos. El Dios piedra nos recuerda que el dolor no sanado puede generar una locura disfrazada de doctrina y que la fe verdadera no endurece el corazón, sino que lo abre. Frente a un mundo que a veces parece sin respuestas, no toda fuerza es virtud, ni toda convicción es verdad. La compasión, aunque frágil, sigue siendo más poderosa que la piedra más dura. Hasta la próxima.